Carísimos hermanos, gracia y paz sea a vosotros en este día de reposo que el Señor nos ha regalado, para deleitarnos mediante su palabra y continuar con los temas que durante el mes de enero hemos venido observando, confrontando las obras de la carne mediante la palabra de Dios, viviendo o huyendo de ellas. En esta segunda semana, en este día en particular, nos toca un tema muy importante para la vida del cristiano: la envidia. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, cuán valioso e importante es reconocer que a veces nuestros corazones se dañan y se llenan de envidia frente a los demás, algo que no debería suceder dentro del pueblo de Dios, pero sin embargo existen excepciones muy honrosas, pero se dan. El texto base que hoy día nos acompaña y nos permite llevar adelante este tema de reflexión es el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Nos dice el texto bíblico tomado de la Dios habla hoy. No podemos, mis amados hermanos, poder pasar por alto uno de los pecados que nos daña a nosotros mismos, y esta es la envidia, ya que esto muestra la falta de agradecimiento a nuestro Creador por lo que tenemos y por lo que aún nos llega a nuestras vidas, pero que estamos seguros que en algún momento Dios le suplirá a cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, dejemos a un lado este mal y aprendamos a vivir con lo que el Eterno nos ha otorgado. Sí, mis hermanos, es necesario e importante reconocer lo que el Eterno nos ha otorgado. Pero aquí cabe una pregunta: ¿hasta dónde llega la envidia? Para poder comprender mejor este texto es necesario reforzar nuestro estudio y nuestro texto base, también revisando el libro de los Salmos, capítulo 37, versículos del 1 al 7, en donde el salmista David nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Debemos empezar definiendo, mis amados hermanos, ¿qué es la envidia? La envidia es un tema que lo tenemos al orden del día. Incluso en esta mañana me atrevería a decir que todos en cierto sentido y en ciertos momentos de la vida hemos tenido que luchar contra la envidia. Incluso en ocasiones probablemente la envidia ha triunfado sobre nuestros corazones. En otras ocasiones la envidia está arraigada en lo profundo de nuestros corazones también. Y es por eso que pocas personas ven que estamos combatiendo con ella. Ahora, mis hermanos, es importante, al tratar este tema, tenemos que hacer una distinción entre codiciar y envidiar, aunque en cierto sentido, en muchas ocasiones se entremezclan. La diferencia que existe entre la una y la otra es que codiciar es poseer aquello que no tenemos, mientras que envidiar, además de desear y poseer aquello que no tenemos, es desear y poseer aquello que tiene otra persona, y no nosotros. Una forma para definir la envidia sería la siguiente: es el deseo de poseer los dones, posesiones, posición o logros de otra persona. Y la envidia conlleva un elemento de deseo. Quizás muchos han experimentado un beneficio en la vida, y tú lo quieres para ti. La envidia usualmente surge cuando no tienen lo que el corazón desea. Pero ¿cómo se evidencia esto en nuestro día a día? Aquí podemos poner un ejemplo muy sencillo de situaciones que nos puedan producir envidia. Es el poder ver la prosperidad económica por parte de otras personas que siguen en el mundo secular y no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. También cuando una persona a tu alrededor está triunfando,
crece su popularidad entre los demás, su reputación y éxito. Otra situación es cuando otros gozan de buena salud y tú estás combatiendo día tras día con tus enfermedades. Existen muchas oportunidades para que la envidia florezca y nazca en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado de no compararnos con otros, porque ahí es donde nace la envidia, en el momento que estás dispuesto a compararte con otros. Es muy peligroso comparar las circunstancias, es muy peligroso comparar los dones, mis amados hermanos. No tendría que hacer mucho esfuerzo para demostrar que la Biblia condena rotundamente este tipo de emociones. Podemos encontrar varios versículos que prohíben la envidia, como lo acabamos de leer en el Salmo 37:1. En Proverbios 23:17 la palabra dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Todos estos versículos que acabamos de leer nos enseñan que no hay que ser envidioso, por lo que ser envidioso no es bíblico, mis hermanos. Va en contra de la voluntad y el pensamiento divino. La Biblia también nos muestra grandes ejemplos de personas envidiosas, entre los que podríamos citar el primer ejemplo, ¿no? El caso de Isaac y los filisteos, que se describen en Génesis capítulo 26 del 13 al 15, donde la palabra del Señor dice: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. En estos pasajes bíblicos la Biblia nos enseña que Isaac se enriqueció en gran manera, hasta tal punto que las personas que estaban a su alrededor empezaron a tener envidia de él. ¿Qué es lo que acabaron haciendo? Motivados por la malicia de su corazón, cogieron los pozos que tenía Isaac y se los taparon llenándolos de tierra. Por lo tanto, la envidia puede llevarnos a molestar a una persona. Otro ejemplo bíblico que podemos anotarlo es la enemistad de dos amigos. Estas personas tenían un vínculo tan estrecho entre ellas que se sentaban a comer en la misma mesa, disfrutaban de sus victorias y triunfos juntos. Pero en el momento en que uno de ellos triunfó más que el otro, la envidia empezó a corroer el corazón de la otra persona. Estos dos personajes son David y Saúl, mis amados hermanos. Ambos durante un tiempo eran muy amigos. Y así nos dice la palabra del Señor en el 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Y aconteció que un día que regresando David de una victoria que obtuvo contra un filisteo, el pueblo salió a la calle para recibirlo con panderos y danzar. A partir de ese momento Saúl intentó hacerle la vida imposible a David, deseando y buscando incluso la muerte. Por lo tanto, la envidia puede llevarnos a romper amistades que para nosotros habían sido muy valiosas. El tercer ejemplo que podemos graficar con relación a la envidia, bíblicamente, lo vemos en los celos que Raquel tuvo con Lea. Y esto es algo que me sorprende enormemente, mis hermanos, porque si leemos la historia de Jacob, quien realmente Jacob amaba era Raquel. Además, la Biblia nos describe que Raquel, su hermana, era hermosa. Por lo que sorprende mucho más esta historia es que por primera vez en la historia la amada, la bella, va a tener envidia de la despreciada y la fea, que es la Lea. Aunque Raquel aparentemente lo tenía todo y era motivo para dar gracias a Dios, le faltó una cosa que se convirtió en esa piedra en el zapato. Lo único que tenía Lea, que no tenía Raquel, es que ésta podía tener hijos. Llegó a ser tanta la envidia que había en el corazón de Raquel, que la Biblia nos dice en Génesis 31, que Raquel deseaba su propia muerte si no podía tener hijos. No podía soportar que su hermana tuviera hijos y ella no. Por lo tanto, tengamos cuidado, mis amados hermanos, de la envidia, porque puede llevarnos a desear nuestra propia muerte por no obtener aquello que deseamos y que tienen otros. Luego, si de envidia hablamos, mis hermanos, creo que no podría dejar de mencionarse el caso tan famoso en la Biblia que nos habla acerca de lo malo, que es la envidia. Seguro que en algún momento dentro de nuestra vida como siervos del Señor, o quizás en alguna predicación,
se nos ha venido a la mente el nombre de dos hermanos, Caín y Abel. El acontecimiento más llamativo de esta historia se puede leer en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y la palabra del Señor nos dice así: en el que cada uno de ellos llevaron una ofrenda a Dios. Caín, al ser agricultor, llevó parte de su cosecha como ofrenda a Dios, y Abel, al ser ganadero, llevó lo primogénito de sus ovejas como ofrenda a Dios. Sin embargo, cuando Dios miró a Caín, vio algo que el hombre no es capaz de ver, que son las intenciones con las que se hacen las cosas. Y al ver estas intenciones, Dios no miró con agrado a Caín, y por lo tanto tampoco vio con agrado su ofrenda. Mientras que por otra parte Dios vio las motivaciones de Abel, y aceptó tanto la motivación de Abel como su ofrenda. Esto provocó que Caín se desanimara y tuviera envidia de su hermano por tener una ofrenda que agradara a Dios. Caín le dijo a su hermano de dar una vuelta por el campo, y en ese momento Caín se levantó contra su hermano para asesinarlo. Por lo tanto, mis queridos hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, tengamos mucho cuidado de la envidia, ya que nos puede llevar incluso a matar a nuestro propio hermano. Y si pensamos que con Caín y Abel hemos llegado a lo más lejos que nos puede llevar la envidia, estamos completamente equivocados, ya que todavía la envidia nos puede llevar más lejos, incluso matar a nuestro propio hermano. Es por eso que en la Biblia nos enseña la historia de estos dos hermanos, mis amados hermanos. Pero también la envidia llevó a que Cristo muriera de una forma tan despiadada, tal como lo podemos apreciar en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 17 y 18. Reunidos pues, ellos le dijeron, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Es por eso importante poner en nuestro corazón que tenemos que tener mucho cuidado con relación a la envidia, porque puede llevarnos a rechazar al único que puede darnos el regalo de la salvación y la vida eterna, a Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, es necesario que nos despojemos de toda atadura de la envidia, si queremos salvar nuestra vida eterna y nuestra vida física también. Pero ¿cómo vencer la envidia? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Ahora ya hemos visto qué es la envidia. Hemos reflexionado sobre algunos ejemplos bíblicos acerca de la envidia y hacia dónde nos puede conducir este sentimiento. Que es un sentimiento que no tiene límites y nunca se sacia. Por tanto, mis amados hermanos, debemos pensar en una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, y es: ¿cómo puedo pelear, luchar, resistir en mi vida a la envidia? Y el Salmo 37, versículo 1 al 7, que lo leímos, nos trae la reflexión, nos da algunas pautas para poder vencer la envidia. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios, como nos dice el versículo 3. Cuando tenemos envidia de alguien, es porque pensamos que nosotros merecemos obtener eso y no la otra persona. Pensamos que Dios se ha equivocado al otorgar eso que deseamos de otra persona, y no hacia nosotros. Pero la Biblia nos enseña a confiar en Dios. Por eso en el principio se manifestó, mis hermanos, que una de las cosas que se encuentra detrás de la envidia es el sentimiento de que las cosas no están yendo tan bien para nosotros como debería. Pero también debemos saber que Dios sabe lo que hace en todo momento, y la vida de Job nos enseña que aquella persona que espera y confía en Dios, al final sale triunfando. Por eso es importante que tú puedas entender en tu corazón que no debes envidiar las posesiones de tu hermano o tu hermana, que debes confiar y esperar permanentemente en Dios, que Él ya te dará a su tiempo lo que tú te mereces. Y en segundo lugar, al definir la envidia, debemos hablar que nos conduce al sentimiento o resentimiento. Por eso la Biblia enseña que para no caer en resentimiento y pensar que nosotros merecemos más de lo que tenemos, lo que hay que hacer es deleitarse en Dios, ya que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, conforme a su propósito. Nosotros, mis amados hermanos, a veces queremos invertir el orden de Dios, que primero nos conceda las peticiones de nuestro corazón, y luego deleitarnos. Pero la Biblia nos enseña que primero debemos aprender a deleitarnos en el Señor, y luego ya Él concederá las peticiones de nuestro corazón.
Es simplemente cuestión de aprender a tener paciencia, dominio propio y templanza, para saber esperar el tiempo de Dios que es perfecto. Lo tercero que podemos hacer para batallar con la envidia es seguir el mandamiento del Salmo 37 en el versículo 5, que consiste en dejar todas nuestras cargas, ansiedades, preocupaciones, envidias en manos del Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios, y la forma de demostrar eso es dejando nuestras vidas en sus manos. Y por último, mis amados hermanos, también debemos mencionar que el consejo más importante del cual los otros tres depende de es que la única solución para la envidia es tener a Jesús. Sí, Señor, sí, mi hermano, tener a Jesús de nuestra parte, ya que al tenerle a Jesús lo tenemos todo. Todo aquello que necesitamos y por lo tanto no tenemos la necesidad de envidiar a nadie, porque todo lo que anhela nuestro corazón ya lo tenemos en Cristo Jesús. Cuando envidiamos a alguien es porque tenemos la sensación que nos falta algo. Es por eso que podemos recordar que cuando los filisteos taparon los pozos a Isaac, es porque pensaron que necesitaban enriquecerse más. Cuando Saúl envidió a David, es porque pensaba que necesitaba más fama y adoración de la que tenían. Cuando Raquel envidió a Lea, es porque pensaba que necesitaba un hijo. Cuando Caín asesinó a Abel, es porque pensaba que necesitaba el reconocimiento y alabanza por parte de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando los fariseos y sacerdotes entregaron a Jesús por envidia, es porque pensaban que necesitaban más autoridad en el pueblo. Pero si dejamos que Jesús llene nuestra vida, ya no necesitamos envidiar a nadie, ni nada por el estilo, porque estaremos completos a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Y no necesitamos nada más. Hubo, mis amados hermanos, un momento en la vida de Pedro que tuvo envidia por Juan. Esta historia la tenemos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 18 al 22, donde en la historia nos narra que Dios le revela a Pedro de qué forma iba a morir. Y al ver Pedro que Juan estaba detrás, tuvo curiosidad de qué era lo que él iba a deparar a ese discípulo amado de Jesús. Y Pedro le preguntó por la muerte que iba a sufrir Juan. Sin embargo, Jesús, que quería trabajar en el corazón envidioso de Pedro, le parafraseó diciendo en Juan 21, 22, Pedro, no te metas donde no te llaman, no te preocupes. Por eso tu misión ahora es seguirme. Es que yo esté a tu lado y preocúpate de seguirme, y de lo demás me encargaré yo. No te entrometas en la vida de otra persona, sígueme a mí, y espero yo ser suficiente para ti. Parafraseando lo que el Señor le dijo a Pedro en Juan 21, 22. Es por eso que nosotros no nos envidiemos los unos a los otros, nos exhorta la palabra del Señor, que debemos tener nuestra mente objetiva en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ya que únicamente a través de tener esa comunión, ese encuentro personal con Jesús, nos otorga el poder de disfrutar de los éxitos que tienen otros, ya que es una marca importante en la madurez cristiana. No es maduro el que envidia a otro, su habilidad o el éxito que tiene. Cuando no todos los que están en la congregación son espiritualmente maduros, el problema de la envidia o el celo puede brotar. Pero es posible vencerlo, puede ser allanado por el Espíritu de Dios. Por tanto, mis amados hermanos, un apóstol de Cristo escribió, si estamos viviendo por Espíritu, continuemos andando ordenadamente también por el Espíritu. No nos hagamos egoístas provocando competencia unos con otros, envidiándonos los unos a los otros. En Gálatas 5, versículo 25 y 26. La envidia se manifiesta de varias maneras. Generalmente hay una falta de regocijo por el éxito de otra persona. La persona envidiosa está llena su corazón de maldad. No puede regocijarse con los que se regocijan. No cumple el mandato bíblico. Regocíjese con las personas que se regocijan. Lloren con las personas que lloran, como nos dice en Romanos 12:15. La persona envidiosa no está feliz de ella misma y hace que otros estén infelices. Para una persona envidiosa es tormento hablar bien de las personas a los cuales él tiene envidia. De hecho, la persona celosa se aleja de aquel a quien ella envidia. No conduce esto a otra manifestación de envidia. La envidia es un peligro grande, es como una herida infecciosa. La infección se extiende, produce mayor infección, engendra toda clase de causas de fricción y división en una congregación cristiana.
Por otra parte, a menudo le gusta al hombre celoso apocar a las personas a quien él envidia. Un espíritu egoísta envidioso está trabajando ahora. Le gusta al envidioso hacer toda clase de comentarios a otras personas para tratar de reducir la estatura de la persona a quien él envidia. Porque los envidiosos tienden a alabar solo lo que ellos pueden superar. Critican o desalaban lo que les supera. Así el hombre envidioso muestra que está completamente desequilibrado. Aquel que desprecia a su prójimo es falto de entendimiento, nos dice en Proverbios 11:12. Cuando ocurre la envidia en una congregación cristiana, mis hermanos, la situación es muy seria. Si el envidiado es siervo en la congregación, puede que la obra de avanzar las buenas nuevas sea estorbada, porque la persona celosa no coopera en todo y de corazón con aquel a quien tiene envidia. Deja de prestar ayuda cabal, deja de poner la obra de Dios por encima de sí mismo y de los demás, y no se refrena. La envidia puede continuar creciendo e infectando al resto de la congregación. Puede engendrar el odio, y el odio puede engendrar la contienda. Son verdades bíblicas que nos manifiesta la palabra del Señor, porque donde hay celos y espíritu de contradicción, hay desorden y toda cosa vil. En Santiago 3:16. Pocas cosas pueden, mis hermanos, amargar el espíritu humano y envenenar las relaciones fraternales más cabalmente que el espíritu de la envidia. Es de interés especial notar que el lugar de los escritores de la Biblia dieron a la envidia al enumerar los vicios, al comparar la ira con la envidia. El mismo rey sabio Salomón dijo: cruel es la cólera y diluvio destructor es la ira. Mas ¿quién podrá estar de pie delante de la envidia? En Proverbios 27:4. ¿Quién podrá estar de pie delante de la Biblia, mis hermanos? La ira es como una inundación torrencial. Es verdad, la inundación deja una ruina tras sí, pero por lo menos la inundación baja, hay algo de alivio. Pero la envidia abrumadora es tal que en vez de bajar se eleva sobre el corazón de las personas. Es como el agua que gotea innecesariamente en la piedra. Nunca para, sigue continuamente sin cesar. Así como una enorme piedra no puede resistir bajo el incesante goteo de agua, asimismo para el hombre es intolerable asociarse con una persona envidiosa. No hay alivio. Y no hubo alivio para Abel. Su hermano Caín lo envidiaba. El justo Abel recibió la bendición de Jehová Dios. Caín no la recibió. Caín volvió la envidia o celo en odio. Su odio engendró la contienda y esa contienda condujo al asesinato de su hermano. El celo o envidia es un pecado mortal. Si no se vence, acarrea la ruina. Porque celos, arrebatos de ira, contenciones, divisiones, sectas, envidias, son todas obras de la carne. Y acerca de estas el apóstol de Cristo, el apóstol Pedro, declaró enfáticamente: en cuanto a estas cosas les estoy previniendo. Del mismo modo que les previene que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, en Gálatas 5, versículos 19 y 21, mis hermanos. Es por eso importante y necesario apelar al interés propio. ¿Cómo podemos nosotros vencer la envidia? El interés propio debería bastar. ¿Verdad? Es el amor propio lo que da el principio al celo y a la envidia. Pero cuando uno realmente entiende de qué conduce al celo, cuán destructivo puede ser, el verdadero interés propio debe impulsar a los cristianos a repudiar toda maldad moral y toda apariencia engañosa e hipocresía y envidias. Como lo vemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. El cristiano que piensa no quiere volver al mundo. Entonces, ¿por qué volver a las prácticas mundanas? La Biblia dice: hasta nosotros una vez éramos insensatos, desobedientes, siendo descarriados, siendo esclavos a muchos deseos y placeres, obrando con malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros, en Tito 3:3. Al enemigo le gustaría hacer volver al viejo mundo a todos los cristianos. Eso significaría la muerte eterna. Ahora la persona envidiosa le da a Satanás una cabeza de playa por cuanto ella se está vistiendo de las obras de las tinieblas, de las obras de la carne. El mandato bíblico es claro, y por lo tanto despojémonos de las obras que pertenecen a las tinieblas y pongámonos las armas de la luz.
¿Cómo de día andemos en buen comportamiento? No en diversiones tumultuosas o borracheras, no en ayuntamientos ilícitos o conducta relajada, no en contiendas y envidias. Romanos capítulo 13, versículo 12-13. Luego, mis amados hermanos, hay este asunto de interés propio, mirando desde el punto de vista de la salud física de uno. Hoy en día estudios indican que ciertas emociones tales como las ansiedades y la envidia y preocupación puede causar disturbios emocionales y físicos en el ser humano, de modo que esta clase de emociones puede hacernos daño a nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: el corazón sosegado es vida para la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos, en Proverbios 14:30. El que se interesa en su bienestar espiritual y físico querrá vencer el celo de la envidia, considerando que el amor no es celoso. No hay un modo poderoso de vencer la envidia, mis hermanos, pero el camino de amor es el único, como lo vimos en 1 Corintios 13:4. El amor no conoce el celo, no siente ninguna envidia. El amor echa fuera la envidia, no considere. El amor que Jonatán le tenía a David, el hijo de Saúl, el enemigo de David, el hijo le tenía grande amor a David, el hijo mayor de Saúl, el que habría heredado el trono de su padre, pero Jehová le dio el reino a David. Desde ese punto de vista humano, Jonatán debería haber estado furiosamente celoso de David, pero no lo estaba. ¿Y por qué? Porque el amor que se tiene era grande. El amor que Jonatán tenía hacia David era tan grande que no le importaba perder un reino con tal de mantener ese amor ágape con David. El amor cristiano pone a Dios y a su organización cristiana sobre uno mismo. Algunos hermanos en las congregaciones son más talentosos que otros. Unos tal vez tengan innatas habilidades y manifestaciones del Espíritu de Dios, que otros no la tengan. Pero no se debe envidiar a esos talentosos. Son dádivas de Cristo a la congregación. Estas dádivas en hombres se dan teniendo como mira el entrenamiento de los santos para la obra ministerial. Efesios 4, versículos 7-12. De modo que hay que, si otros tienen habilidades, reconocer y ponderarlas y regocijarnos, porque estos talentos contribuyen y constituyen aporte valioso en la edificación de la congregación y al equipo ministerial. Es por eso que se debe aprovechar al máximo esos galardones. Por eso, mis amados hermanos, es necesario e importante reconocer, cuando una congregación cristiana se reúne para estudiar, debemos aprovechar los comentarios de nuestros hermanos. No envidiarlos, sino más bien tomarlos en sentido positivo, para que sea de provecho, para que sea beneficio para toda la grey. Sea que usted esté escuchando, sea que esté comentando usted mismo, fije su mente en la idea y no en las personas. Piensa en las ideas como cosas impersonales, como algo para el beneficio de todos. Cuando uno tiene envidia, confronta a la persona. Pero cuando no hay envidia en el corazón, se confronta la idea. Si su mente está absorta en la idea, no habrá lugar para tener envidia a la persona que expresa la idea. Cuando la envidia brota, impide la obra de Dios. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nuestro corazón se encuentre sano y limpio de toda atadura, de toda envidia. Tal vez nos traten con desconsideración, pero sin embargo, mis hermanos, está en nosotros no tener envidia. Porque a veces como cristianos no entendemos que no se trata de una competencia. Los cristianos maduros no están tratando de ver quién es el más entusiasta, quién es el mejor conferencista, quién puede hacer los mejores comentarios, o quién puede colocar más literatura. No, mis hermanos, no nos hagamos egoístas provocando competencias unos con otros, envidiándonos los unos con los otros. No, mis hermanos, más bien estemos animándonos unos a otros. Por eso, mis hermanos, a manera de conclusión, debemos guardarnos de la envidia, ya que esta es una emoción tan despreciable y vergonzosa que a los que son celosos no les gusta admitirlo, a los que son envidiosos no les gusta admitirlos, ni siquiera para sí mismos.
Puede ser que su propia conciencia odie y deteste el celo. Entonces, ¿por qué se ponen envidiosos? A menudo es porque están prevenidos contra la envidia. Y esta es siniestra. Puede introducirse en la mente inconscientemente. No es necesario que uno se diga, pues le tengo envidia a esa persona, para que muestre envidia en sus acciones. A veces sin darnos cuenta los gestos o los actos de frialdad con que tratamos a los demás, la forma hostil con la que nos acercamos a las personas, son el fiel reflejo de la envidia que está llena en nuestro corazón. Si algún momento nosotros hemos visto que hay este dolor en nuestro corazón, es necesario pensar profundamente la manera de arrancar estas raíces de envidia que han sido encontrados en nuestra mente. Y Jesús lo dijo, estén alerta y guárdense de toda clase de codicia en Lucas 12:15. La manera de guardarse de la envidia es despojándose de la vieja personalidad, de la vieja levadura que se conforma a su manera de padecer anterior. Revistiéndonos de la nueva personalidad de la armadura de Cristo, de la nueva personalidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que fue creada de acuerdo con la voluntad de Dios, en verdadera justicia y bondad amorosa, en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que estemos dispuestos hacia otros del mismo modo que lo están hacia nosotros. En Romanos 12:16. Usted, mi amado hermano, usted, mi amado amigo oyente, no tienda envidia en su corazón por las habilidades de otros. No tenga envidia. Realmente esté dispuesto más bien a ir en pronto auxilio y ayuda de aquellos a cuales usted está poniendo un dejo de envidia en su corazón. No seamos movidos por espíritu de contradicciones o egoísmos, sino considerando humildad de mente que los demás son superiores a nosotros, en Filipenses 2:3. Por eso, mis hermanos, esto no quiere decir que el cristiano debería hablar con desprecio de sus propias habilidades y estar siempre menospreciándose. No, mi hermano, todo lo contrario. Esta clase de humildad carece de sinceridad. Generalmente no es más que un disfraz para la vanidad. Pero lo que el apóstol quiere decir es que el cristiano debería vigilar por el bien mayor, despojándose a sí mismo a un lado, considerando humildemente que los demás son superiores a nosotros. La humildad verdadera, así como el amor, evita la envidia. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que ustedes hagan eco de lo que nos dice la palabra del Señor en relación a la envidia. La mente sana vivifica el cuerpo, la envidia corroe los huesos. Proverbios 14:30. Por eso, mis hermanos, los cristianos no pueden practicar la envidia. Dejemos de hacerlo si tal vez lo ha puesto en su corazón. Dejemos de ser mentirosos, envidiosos, hipócritas, chismosos. Más bien busquemos el reino de Dios para honra y gloria a nuestro Padre eterno. Mis amados hermanos, que la palabra de Dios sea hablando a vuestros corazones y sea poniendo por obra en sus vidas. Yo les invito ahí donde están, a que juntos podamos orar en esta mañana y decirle: bendito y amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas. Gracias te damos, Padre de los cielos, porque tu palabra es viva, Señor. Venimos delante de ti a pedirte perdón, porque quizás en algún momento de nuestra vida habremos podido sentir la envidia a nuestros hermanos, a su forma de ser, a la felicidad de su hogar, a su trabajo, e incluso hemos llegado a tener envidia a sus prédicas, sin comprender que todo lo que el varón hace es únicamente por designio tuyo, Señor. Por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos enseñes a desechar esa envidia de nuestro corazón, a que sea limpio completamente, que sea blanqueado cual hisopo de nieve, Señor. Padre de los cielos, en este día nosotros queremos poner delante de tu presencia todo ese vestigio, todos esos problemas de envidia que sin darnos cuenta quizás en nuestro corazón se han arraigado, Señor.
Bendito Padre, sé tú tomando el control de estos tiempos, el control de nuestras vidas, sé tú manifestándote, Señor. Sé tú ayudándonos a ser mejores siervos tuyos cada día, a soltar aquellas cosas carnales, Señor, a que tu palabra siga confrontando las obras de la carne y podamos servirte en espíritu y en verdad, Señor, como tú te mereces. Gracias, Padre amado, te damos en este día, no en nuestros méritos, Señor, sino en los méritos de aquel varón perfecto que jamás sintió envidia, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo. Gracia y paz a vosotros.